Como Ahmed Fossi-Nasser Muhammad Bouadia, fue identificado uno de los 8 miembros de Hamás dado de baja por Israel en las últimas horas. El país hebreo acusa a Bouadia de liderar uno de los ataques lanzados el 7 de octubre. Bouadia invadió la comunidad de Netiv HaShara utilizando un parapente y tomó el mando de la masacre de civiles llevada a cabo por terroristas de Hamás en la comunidad. Este miércoles, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para discutir el escalamiento de las tensiones en Cisjordania, mientras la autoridad palestina critica al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Nos hemos comprometido con la solución de 2 estados. Hemos pedido a Israel y a los países que convenzan y presionen a Israel para que acepte o respete las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y por desgracia, el ministro de Israel pone nuevas condiciones a cada paso, y mientras tanto se pierden vidas en ambos lados. Netanyahu asegura que no cederá, pese a la muerte reciente en Gaza de 6 secuestrados. Después de este horrible asesinato, no puedo creer que alguien serio venga y diga, ahora hagan más concesiones. Ustedes no son serios. Jamás es serio. Y no puedo creer que el presidente Biden haya dicho eso realmente. El presidente de Estados Unidos, quien no respondió de manera inmediata a Netanyahu, la jornada anterior expresó que el líder israelí no ha hecho lo necesario para retornar a los secuestrados a casa. Entre tanto, el tercer día de jornada de vacunación contra la polio avanza satisfactoriamente en Gaza y la ONU ya reportó que se ha logrado la primera dosis de inmunización de 161.000 niños menores de 10 años. El opositor Edmundo González Urrutia fue señalado de 6 delitos, entre los que figuran usurpación de funciones, forjamiento de documento público e instigación a la desobediencia de las leyes. La Fiscalía le abrió una investigación hace un par de semanas por la publicación en Internet de actas de votación de la elección presidencial que le dan la victoria a González con más del 60% de los votos. Pues es una medida que su propósito es desarticular a la oposición, terminar de hacer que se desmovilice, que desista. El paradero de González Urrutia es desconocido y desde el 30 de julio no aparece en actos públicos. Su entorno alega que está resguardado. Al menos 20 dirigentes políticos de todo el país han sido arrestados después de las elecciones y forman parte de la lista de 1.400 detenciones en el último mes, documentadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Este panorama ha forzado a buena parte de los líderes opositores a la clandestinidad o al exilio. Aquí hay 2 opciones. O Maduro acepta una negociación y una solución, o su entorno lo negocia. Y si ninguna de esas 2 cosas pasan, aquí lo que puede venir es un proceso de una explosión social y política por diferentes ámbitos, desde dentro de las instituciones del Estado hasta fuera de las instituciones del Estado, en el mundo civil y en el mundo militar. Porque el gobierno sigue indispuesto a aceptar una transición negociada. Uno ve no solo el discurso, sino las acciones, y todas las acciones lo que revelan es una disposición a seguir en el poder a como dé lugar. Son los instantes inmediatos al impacto de 2 misiles balísticos rusos contra una instalación militar en la ciudad de Poltava, en el centro de Ucrania. Bomberos se afanan a rescatar a los supervivientes a uno de los ataques más mortíferos desde que comenzó la guerra. También un hospital cercano resultó impactado por los misiles, según el presidente ucraniano. Uno de los edificios del Instituto de Comunicaciones quedó parcialmente destruido. Muchos se salvaron. Más de 180 personas resultaron heridas, pero lamentablemente muchas murieron. Hasta este momento se sabe que han muerto 41 personas. Cifras que siguen aumentando con el paso de las horas. Ya bajo la luz del día, vídeos grabados por residentes mostraban la magnitud de la destrucción. Escuché un sonido, un cohete volando. Estoy un poco acostumbrado a esto. Logré esconderme. Salí corriendo al pasillo, los gatos me siguieron. Hubo 2 fuertes explosiones, una tras otra. Todo salió volando de los armarios. El cereal se esparció, todo estaba hecho pedazos. El gobernador de Poltava calificó los hechos de una gran tragedia y anunció 3 días de luto a partir del miércoles. También la Casa Blanca condenó el ataque y dijo que demostraba la necesidad de fortalecer urgentemente las defensas aéreas de Kiev. Fue otro horrible recordatorio de la brutalidad de Putin hacia el pueblo de Ucrania.
El ataque se produjo durante la visita de 2 días del presidente ruso Vladimir Putin a Mongolia. A pesar de una orden internacional en su contra por presuntos crímenes de guerra, sus anfitriones y vecinos asiáticos ignoraron la orden de arresto y Putin puso hoy rumbo de regreso a Rusia. Es este reporte desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América para Telearuba. This was the iconic symbol of the Olympics this summer, but why is it causing so much controversy? I think it's an eyesore. It's something different, but the Eiffel Tower has been there for years and years, and I don't think it needs to change. These Olympic rings could soon be a permanent fixture. I think it's okay for now, but not forever, because it's a historical monument, so. For me, the tower is amazing, it's so beautiful, but with the ring, look a little bit different, so I think it's not very aesthetic, The city of Paris owns the Eiffel Tower, and officials say the decision is up to them. This event was a massive success, probably all around the world, and it will changing Paris forever in a good way. Visually, when you will be in Paris, remember that this moment was a key in the history of Paris, so that's why we choose that symbol. For descendants of its creator, Gustave Eiffel, they don't want his legacy to become an advertising platform. So Gustave Eiffel is my great-great-great-grandfather. We were very happy to have the rings during the Olympic Games. It was a great moment, but the problem is the permanent. The Eiffel Tower was never meant to be a billboard for any other company or brand, no matter how prestigious it may be. If the plan does go ahead, it won't be these rings, but lighter ones designed to resist the harsh winter winds. Saskia Van Doorn, CNN, Paris. Karol G y Andrea Bocelli estrenaron este viernes una nueva versión del clásico tema del tenor, Vivo por ella. Sin previo aviso, los cantantes liberaron el tema en plataformas musicales y un videoclip en el que se puede ver a Bocelli interpretando el tema mientras toca el piano, y a Karol G cantar en una habitación antigua con arena. El artista italiano expresó en una publicación en Instagram que la canción ocupa un lugar muy importante en su corazón y que ha sido un honor reimaginarla junto a la colombiana. También dijo que la voz del artista ayuda a crear una celebración de amor y música a través de diferentes generaciones de fans. Por su parte, Karol G dijo sentirse agradecida por la invitación a realizar esta nueva versión y contó que su madre lloró cuando se enteró de la colaboración y al escuchar el tema. Vivo por ella es la versión al español del tema italiano Vivo per lei y fue originalmente incluida en el álbum Romanza de Bocelli lanzado en 1996, en dúo con la cantante española Marta Sánchez.